Iba a dar gracias a Dios porque el pastor Valdés se había ido, pero se quedó. Me siento como el profesor cuando lo van a certificar. Tengo que dar una prédica y el pastor está ahí. Y la verdad es que yo no me quiero poner nervioso, pero es verdad, uno se pone nervioso. No sabía cómo poder enfrentar o cómo poder empezar lo que el Señor quería predicar o lo que Dios quería hablar a través de mi persona. Hemos visto y hemos escuchado que mi hermana Gina dijo, estoy estudiando pedagogía. Se está perfeccionando, está creciendo como persona. En nuestro trabajo también nosotros nos perfeccionamos. Hay cursos, capacitaciones, hay incentivos. Por llegar a una meta hay un incentivo monetario. Podemos escalar en el puesto, pero siempre y cuando nosotros seamos unas personas responsables dentro de nuestro trabajo. Es decir, somos parte importante de lo que estemos ejerciendo, ya sea en el colegio como mi hermano Ceci, en una empresa, Jorge como soldador, Eric como mini empresario, porque eso es lo que es él, yo como inspector en mi colegio también. Yo tengo parámetros para trabajar y si yo cumplo esos parámetros, a mí me reconocen, no monetariamente, pero sí verbalmente, y eso también es gratificante para uno. Es así como yo quería empezar el sermón. Era como decir la responsabilidad o el papel fundamental que yo juego en donde yo estoy inserto. Si es importante para mí ser integrante de esta empresa, no importando el puesto que yo tenga. Puedo ser, no sé, el gerente, puedo ser un obrero, puedo ser el aseador, pero si yo hago bien mi trabajo, soy parte de esta empresa. Y esa empresa se da a conocer gracias a mi aporte, aunque sea mínimo, pero se da a conocer. Vamos a buscar ahí en Efesios 4. Yo decía al pastor que no hable de esto, que no hable de esto, pero hablaba. Sacó las cartas de Pablo, dije yo, no, que no lo haga, porque si no, saber todo lo que el Señor quería decir. Pero todo bien. Desde cuando yo me ofrecí para poder hacer este sermón el día 5 de mayo, que fue cuando estábamos haciendo la programación de la semana, o sea, de los 3 meses, el Señor me habló con respecto a cuál es o cómo debe ser mi desempeño en, cuál es mi responsabilidad en. Nos vamos a poner en pie y vamos a leer en Efesios 4, del 11 al 16. Y la palabra del Señor dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba un crecimiento para la edificación del amor. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando yo empecé
cómo ver mi mensaje, cómo ver lo que Dios quería que yo hablara, o lo que Dios me hablaba a mí primero. En mi vehículo ando leyendo un cassette que me prestó, o sea, un cassette, miren el film, bien atrás, se notó que era un poco viejito. En el CD que Dios me prestó, hay un tema que dice, ¿quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a predicar a aquellas mujeres solas? ¿Quién irá a predicar a los jóvenes? ¿Y sabe la respuesta que me daba ese CD? Que Dios necesita hombres de valor y esforzados, porque no es fácil, no es fácil. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios representa uno de los documentos doctrinales más importantes del cristianismo. Lo dijo mi pastor en la mañana ahí en la clase. El Dios de toda gracia nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Los cristianos somos adoptados en la familia de Dios, donde encontramos aceptación, redención, perdón, sabiduría, una herencia eterna que es garantizada por el Espíritu Santo. Es decir, firmamos un contrato, como en nuestra vida como hombre, firmamos un contrato que dice indefinido. Pero aquí el contrato está firmado con Dios y está certificado por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos la confianza plena, estamos seguros de que vamos a tener un trabajo de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Donde el finiquito va a decir, no te conozco, o va a decir, buen servo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te condené. Esta salvación de Cristo Jesús rompe todos los moldes preconcebidos y une tanto a los gentiles como a judíos, en un solo pueblo, la Iglesia. Pablo menciona que este ministerio ha sido revelado a los gentiles que aceptan a Cristo. También son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Somos partes importantes de esto que se llama Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Dios mismo. Por lo tanto, está formada de personas que han recibido la salvación en Jesús, sin importar su trasfondo étnico o cultural. Todos formamos parte de una sola iglesia. En los capítulos del 4 al 6, Pablo explica cómo debemos conducir a aquellos que formamos parte de la única iglesia de Dios. Pablo empieza con un llamado para que vivamos de una manera digna, de acuerdo a la vocación o llamado que tenemos en Cristo. Después se abordan temas como la unidad de la iglesia, la importancia de vivir en santidad, la responsabilidad en la familia y el trabajo y la conducta cristiana en el medio del conflicto. Cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos enfrentar estas situaciones en todos los ámbitos, ya sea en el hogar, sea en nuestra vida cotidiana, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros hijos, en todo ámbito. Todo este texto es importante para resaltar los versículos del 11 al 16 del capítulo 4, en lo que se nos ha detallado la descripción de la función de los líderes, porque aquí todos somos líderes, ni uno más ni uno menos, en la iglesia, y del papel que todos los miembros juegan en la edificación del cuerpo de Cristo, la que no está basada en preferencias culturales, sino en la obra del Dios, el creador de su iglesia. Aquí no hay algo que nosotros digamos, esto lo vamos a hacer para el bien nuestro. Vamos a pintar esto bonito para que nosotros lo veamos bonito. O vamos a construir esto, vamos a ampliar esto para que esta cosa se vea bonita. Sino que lo hacemos para que, por medio de esto, la comunidad, los alrededores, la gente que vive a nuestro alrededor, se entusiasme en venir a la iglesia. Sienta la necesidad de venir a la iglesia, porque si nosotros no abrimos las puertas, nadie va a entrar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en el versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los creó así?
Porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Si hay un pastor, que mi pastor joven yo le agradezco mucho, porque gracias a él yo pude aprender a estudiar la Biblia, pude entender la forma de predicar. Me gustaba mucho cuando él decía a la verdad. Y me gusta cuando lo dice, porque cuando está invitado, dice a la verdad y se agarra su cabecita. Dice a la verdad. Son métodos, formas de enseñar el Evangelio. Y dice, el verso dice, ¿cuánto? ¿Hasta dónde llega la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? A un varón perfecto. ¿Por qué tan perfecto o maduro? ¿Por qué tan perfecto o maduro? A la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿Con qué resultados? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Usted ha visto en el otoño cuando las hojas van de un lado a otro, cuando el viento sopla hacia el norte, todas las hojas van al norte. El viento sopla al sur, todas las hojas van al sur. Usted no tiene que ser así. Usted tiene que ser cimentado en la doctrina de la verdad. Si usted está bien cimentado, el viento va a soplar fuerte, pero usted no se va a mover. Usted va a estar firme en la iglesia. Porque no debemos ser fluctuantes. Pero, si no siguiendo la verdad, en amor, estamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir en edificación, en amor. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. Usted es importante, desde el pastor hasta la última persona que estaba en la puerta, no por puesto, sino que por ubicación. Todos son importantes. Todos somos parte de este cuerpo. Todos tenemos que cumplir una función. Y si usted no cumple esa función, pídale a Dios que le ilumine. Estos pasajes tienen mucha profundidad y abordan varios temas, sin embargo, quisiera enfocarme en 3 prioridades. En primer lugar, es Cristo quien escoge y llama a los diferentes líderes de la Iglesia, con el fin de que capaciten a los creyentes para que sean ellos los que hagan la obra del ministerio. En segundo lugar, la meta de todos los cristianos es llegar a ser transformados a la imagen de Cristo en su plenitud. Lo importante es que todos lleguemos a la meta. No quién llega primero o quién llega último, que solamente algunos lo logren, otros no. La transformación y el crecimiento es para todos, sin excepción de edades. Finalmente, la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo. Es decir, en la iglesia hay lugar para trabajar, no para espectadores. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que trabajar por la obra del Señor. No dejar que los demás trabajen. El pastor nos enseña, los líderes nos enseñan cómo utilizar la palabra, cómo utilizar las herramientas. Y usted no puede dejar de no utilizarlas. Usted tiene que usar la palabra para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sino que todos los miembros son necesarios y tienen una función fundamental. Dios nos ha dejado claramente en su palabra cómo debe funcionar la iglesia. Reitero que esta función tiene un fundamento teológico y no cultural o temporal. Con base en la obra de Cristo que ha hecho en todos nosotros, debemos actuar y representar dignamente. En otras palabras, la obra que Dios ha hecho es tan maravillosa y su gracia tan abundante que no tenemos otra opción sino obedecerlo y vivir de acuerdo a sus estándares. Todos lo necesitamos. Todos somos importantes y necesarios. Nadie puede sobrevivir por sí solo. Somos todos importantes, todos nos necesitamos.
Tenemos que estar unidos por la coyuntura, o sea, firmes. No ser como la hoja que lleva el viento, sino como el árbol que está plantado, para que no se muera. La verdad es que uno desea muchas cosas en la vida, quiere hacer muchas cosas en la vida, pero lo fundamental es saber cuál es mi función o cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia. No en el templo, sino que cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia. Si usted no lo sabe, ore al Señor. El Señor le dirá qué es lo que tiene que hacer usted. No todos somos predicadores. Estamos aprendiendo cómo hacer un sermón, cómo hacer un estudio. Yo lo traigo anotado, porque estoy recién aprendiendo. Pero quiero llegar al día de mañana a poder abrir mi Biblia y exhortar la palabra del Señor sin usar un apoyo, un papel, sino que todo lo que se diga sea hecho por el Señor. Aunque usted no lo crea, yo esto empecé a trabajarlo hace mucho tiempo. Y es por eso que día a día yo digo, Señor, úsame. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Yo quiero ir. Esa debe ser su parada, como decíamos nosotros, su forma de ser. Señor, ¿qué necesitas? Envíame a mí. Si hay que ir a predicar, Señor, envíame a mí. A lo mejor Dios no lo eligió a usted como predicador, pero sí como evangelizador. Y también tenemos que saber usar la palabra del Señor. Entonces pregúntese, ¿cuál es su función? ¿O cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia?